Buenos días a los que están aquí en el salón. Cuando dos o más se juntan en torno a Él, dice que Él habita en medio. Así que basta que hayan dos, hay más de dos aquí que estamos sirviendo para que usted pueda ser edificado en la palabra, pueda ser también ministrado por el Espíritu Santo a través de la adoración. Es un momento especial estar en un lugar donde muchas veces estuvimos congregados presencialmente y hoy lo hacemos de una forma muy particular, muy singular, pero no por ello el Señor actúa de una manera muy potente, muy edificante, muy consoladora también. Hoy quiero hablarle acerca del sermón del monte de Jesús, de las bienaventuranzas. Y creo que hay una riqueza en esa palabra de Jesús para los tiempos que estamos viviendo hoy. Está plasmada en Mateo capítulo 5, del versículo del 1 hasta el 12. Voy a leer gran parte del extracto de este pasaje e ir viendo cómo nos desafía la palabra en todo lo que dice aquí con tanta riqueza, con tanta unción, con tanta sabiduría. Parto con el versículo 1 en adelante, cuando dice así: cuando Jesús vio la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque los cielos ya tienen ustedes un gran galardonador, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Me quiero centrar en leer una vez más, para usted que está ahí mirándonos y a través del canal, a través de las plataformas digitales. Nuevamente, simplemente una parte, una extracción de lo que dice el Señor en la parte bienaventurados. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan toda cosa contra ustedes, toda clase de mal. Son declaraciones de Jesús de una manera muy profunda y muy potente. No sé cuál es la circunstancia que usted está viviendo hoy, pero quiero extraer algunos aspectos del desafío de esta palabra que nos invita a conductas en nuestra vida. Cuando habla de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, la pobreza no tiene que ver con una condición económica. La pobreza no tiene que ver, no se refiere a eso, la pobreza espiritual. Hay gente que puede tener escasos medios materiales, sin embargo no ser pobre de espíritu. Hay gente que en los extremos puede tener mucha abundancia material y económica y ser escaso de la pobreza de espíritu. La pobreza espiritual nos habla fundamentalmente de la condición interior de una persona frente a Dios. Esto tiene que ver con aspectos que tenemos que tratar en nuestra vida, que tienen que ver con la abnegación, con la renuncia y con la humildad. Quizás el mejor texto que nos da como un parámetro está en Filipenses capítulo 2, cuando nos usa como referencia a Jesús.
Cuando dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es un ejemplo profundo y potente de lo que significa la pobreza espiritual. La pobreza espiritual tiene que ver con el desarrollo de saber en nuestra vida quién es Dios, que es soberano, omnipotente y digno de ser obedecido y digno también de tener una condición profunda en nuestras vidas, no solamente de conocer su soberanía y obedecer sus mandamientos, sino que toda la riqueza que hay en su palabra, que nos permita tratar el orgullo profundamente en nuestras vidas, que nos permita trabajar la renuncia, porque la medida que trabajemos la renuncia y desarrollemos esta espiritualidad, nos permite tener una mirada de amor al prójimo totalmente distinta, totalmente diferente. Cuando hay un egoísmo, cuando hay una falta de negación de nosotros mismos y una falta de renuncia a muchos temas personales, nos impide tener una mirada compasiva hacia la gente que verdaderamente tiene necesidad, porque somos personas individualistas. Por eso la Biblia nos dice que los que son pobres en espíritu son bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué más dice el texto? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Todos en nuestra vida hemos vivido situaciones de dolor. Quizás tú la estás viviendo hoy, ignoro cuál puede ser esa. Pero vivimos en una sociedad donde se nos vendió mucho lo que es la felicidad, el placer, lograr tener una condición de contentamiento interno basado en el hacer y en el tener y poco del ser. Se nos vende que en la medida que podamos lograr cosas y éxito, vamos a poder tener una vida más feliz. Y la verdad que es un concepto humanista, no es un concepto de la vida cristiana. La vida cristiana nos dice dos cosas muy importantes con relación a este tema. Dice que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y en esa vía de buscar primeramente el reino de Dios, muchas veces pasamos por las estaciones del dolor, del quebranto, de la injusticia, de la ingratitud, con muchas situaciones que tenemos que vivir, de gente que probablemente te ha afectado, de la cual tenías expectativas tremendamente altas y era de las que menos esperabas que te hirieran y te afectaran. Situaciones en las cuales son exógenas a la vida nuestra. Estamos viviendo un momento de la humanidad súper complicado, donde hay situaciones en las cuales jamás en la historia de los últimos 100 años se esperaba que en un clic de un virus dejó en jaque a la humanidad de una manera muy fuerte, donde eso es transversal al que tiene más y al que tiene menos. Nadie puede tener asegurado nada hoy día desde el punto de vista material, ni siquiera desde el punto de vista físico de salud. Y un estudio que acaba de salir de la Universidad de San Sebastián, publicado por el diario La Tercera, usted lo puede ver, lo mandé a través de la lista de difusión a varios, dice que en la sociedad chilena un 50% de las personas han necesitado buscar ayuda psicológica en estos tiempos. Y un 30% ha necesitado buscar asistencia espiritual. Es una realidad para estos tiempos. Yo me pregunto, ¿cómo lo hará una persona que no tiene a Jesús? Una persona que no tiene una relación con Dios, que no puede vivir este pasaje que dice que ¿qué pasa con aquellos que tienen este dolor, este quebranto, esta desesperanza, esta incertidumbre, esta inseguridad? Hay una palabra aquí tremenda, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir algo desde el cielo en ese momento de dolor, en ese momento de quebranto que se llama consolación. Esta semana me tocó grabar un programa en la televisión que se llama Sin Censura, cuando la verdad sale a la luz.
Y en este programa me tocó entrevistar al abogado que está defendiendo al carabinero que está siendo procesado, juzgado por el joven que cayó al río Mapocho. El joven que cayó al río Mapocho se llama Anthony, el carabinero joven se llama Sebastián. Rubia se llama el abogado que lo defiende. Y cuando yo le preguntaba cómo estaba Sebastián, que es un hombre que no es un hombre cristiano, ni mucho menos, un carabinero joven, este abogado es cristiana. Y dice que cuando lo vio la primera vez, dice que lo abrazó, dice que tuvo 20 minutos que lloraba. Tuvo 20 minutos aferrada a ese abogado, a esa mujer, y durante esos 20 minutos solamente ella fue una portadora de transmitir consuelo en la vida de una persona que de la noche a la mañana le cambió su vida. Y el joven le decía, pero nosotros, yo soy un carabinero que lo único que cuando salgo de la casa espero llevarle comida a mi gente sin saber si un día me pueden matar, y ahora me encuentro preso en esta situación. Y ella fue, hasta el día de hoy, un instrumento en el cual puede transmitir consuelo a los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si hoy estás viviendo un momento de dolor, un momento de angustia, un momento de mucho sufrimiento, la palabra bienaventurados, la mejor traducción que podría hacerse es feliz. Pero ¿cómo felices los que lloran? ¿Cómo se hay con contrasentido? El punto no es llorar, el punto no es el sufrimiento, el punto es que triste es la vida, con angustia, con sufrimiento, con desesperanza, sin recibir consuelo, porque ahí no hay cómo salir de esa oscuridad. Pero cuando tenemos sufrimiento, que lo vamos a vivir, y que cuando tenemos padecimiento, que también vamos a tener que transitar por esas estaciones, vamos a ser consolados. Y recibir el consuelo de Dios en medio de esa angustia es muy ministrador. Yo no recuerdo el año 2019, y lo he dicho varias veces acá, un momento tan difícil en mi vida. Pero sí puedo decir lo siguiente: nunca fui más espiritual que el 2019. Nunca sufrí tanto en mi vida como el 2019. Nunca viví tanto temor como el 2019. Nunca en mi vida sentí tanto miedo como el 2019. Nunca en mi vida recibí tanta ingratitud, tanta decepción, tanta angustia como el 2019. En mi vida no recuerdo pasajes así. Nunca viví la muerte tan cerca como el 2019. Pero también digo con mucha fuerza que nunca en mi vida recibí tanto consuelo de Dios como en aquella oscuridad. Y con mucha autoridad les puedo decir, y te puedo decir, que a los que están viviendo eso, bienaventurados son los que lloran, porque vas a recibir consolación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto es un tema, wow, el tema de la justicia hoy día. El tema de la justicia. También encontré un pasaje extraordinario en la Escritura con relación al tema de la justicia y ha sido mi pasaje súper favorito durante un año. El tema de la justicia es complejo porque hoy la gente pide mucha justicia, donde ve situaciones súper injustas, donde ve temas de abuso, donde ve temas que por cierto lo hay, donde ve temas que son de una iniquidad, y donde tenemos dos caminos: el camino del descontento manifestado en rabia, o el desafío de qué hacer cuando yo
sufro injusticia, cuando me toca la injusticia. Mira este pasaje que está en Proverbios 21, versículo 21, dice así: el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. El que sigue la justicia y la misericordia, o sea, no están separadas la justicia y la misericordia. Cuando somos capaces de, frente a la situación injusta, esperar lo que Dios va a hacer, no lo que nosotros haríamos humanamente, y somos capaces de transitar por la misericordia, dice que hay una promesa: hallará la vida, retornará la justicia, y mire lo siguiente: se devolverá la honra. Fuiste despojado de tu honra, fuiste afrentada o afrentado en tu dignidad. Hay un juez por sobre todas las cosas que está más allá de cualquier justicia humana y que dice aquí con una gran promesa: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ellos serán ministrados. Se te devolverá la dignidad robada muchas veces y se te devolverá la honra capturada de una manera notable, muy notable. Mandela toma una decisión de que se da cuenta en un momento de una crisis civil importante de que la vía de la revolución activista violenta no iba a producir un resultado importante, sino que era la vía de la misericordia y de esperar el tiempo por otro camino. Transitar por ese camino le costó 20 años en una cárcel. Pero después de los 20 años, él usa, y Dios usa a través de él, ser un pacificador, y toda la honra que le fue robada a él en 20 años, como un activista, toda la dignidad que le fue capturada en un momento transitoriamente, Dios se la restituye de una manera súper noble, súper importante. Porque si buscas la justicia y la misericordia, hallarás la vida, la justicia y la honra. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Wow, esto es una palabra muy, muy compleja. La palabra misericordia está compuesta de dos vocablos. Viene de la palabra miseri y de la palabra cardia. Miseri significa miseria y cardia significa corazón. Tiene que ver con el amor a la miseria. El amor a la miseria. Wow. Una de las definiciones es el amor inagotable de Dios. Hoy estamos viviendo tiempos también muy especiales con relación a esta palabra. Esta semana la Carolina me hace una invitación así como muy singular, digamos. Me dice: ¿qué te parece si nos vamos de aquí, de este lugar donde está aquí en la iglesia, el templo, porque la iglesia es otra cosa, el templo aquí, el lugar físico donde estamos hoy día, aquí en José Domingo Calle, en Ñuñoa, y nos vamos caminando hasta la Plaza de Armas, porque queríamos ir a la Sociedad Bíblica a comprar una Biblia y otras cosas. Ya caminar, ya, hagámosla. El ejercicio fue buenísimo, pero también muy particular para mi caso y para ella también. Transitamos desde Bustamante, pasando por el Parque Forestal, hasta llegar a la Plaza de Armas. Yo mientras trabajaba como gerente de una compañía de seguros, trabajé 10 años en el centro, en pleno Paseo Humada, porque ahí estaban las oficinas, antes que los últimos 10 años trasladaron la oficina Alonso Córdoba y el sector Oriente. Lo que yo presencié del centro en este espacio de tiempo que nos tuvimos, fueron 3 horas,
la verdad que me pareció, no sé, sorprendente ver una ciudad destruida, un comercio abandonado, una suciedad, los olores, se experimentaba la miseria. Donde había un comercio donde tú podías respirar, aquí hay cosas que son absolutamente clandestinas, irregulares. Donde la tercera edad absolutamente abandonada, donde la gente tú mirabas las caras de las personas con mucha ansiedad, con mucha violencia, de trato también, donde la policía, carabineros, absolutamente intrascendente, lugar que pasaba rayado por una serie de mensajes, lugares destruidos. Y estoy hablando no solamente de tal y determinada calle, pasado, estoy hablando de ese sector, área geográfica, entrando por Plaza Italia hasta la Plaza de Armas, donde veía los edificios, los departamentos con rejas, donde la mirada de la gente era cabizbaja y mirando tristemente. No vi ningún rostro sonriendo, ninguno. Y dije yo, wow, hace un año esto no era así. Y se podía respirar la miseria, efectivamente. Dice la Escritura acá para todos nosotros: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. El deber nuestro como iglesia es qué hacer frente a esta realidad, qué hacer frente a la miseria que hoy día a lo mejor se visualiza mucho más. Hasta esta crisis en Chile habían 500.000 pobres, hoy día hay 800.000 pobres. Y si tomamos el dato que está sacado por el Servicio de Impuestos Internos, cerca del 50% de la gente gana menos de 400.000 pesos y 70% de eso gana 275.000 pesos. Donde se construyó una sociedad basada en el hacer y en el tener y poco en el ser. Y donde hoy día mucha gente que fue saliendo de la pobreza ahora siente el miedo de que estar volviendo lentamente a ser más vulnerable. ¿Y qué hacemos nosotros como iglesia? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que dice aquí la palabra: tener amor, el amor inagotable de Dios por esa miseria, porque necesitan conocer a Cristo. Es un desafío. Este es el mejor momento que yo encuentro, o sea, que en los últimos años que tengo de vida, que hay una oportunidad histórica, pero histórica para la iglesia de ser portadores de consuelo, y donde la gente tiene un hambre y una necesidad. Pero esto tiene que ser más allá de un templo, tiene que ser una cosa donde está ahí, donde está la necesidad de la gente. Sigo reflexionando y pensando, wow, ¿qué tenemos que hacer nosotros frente a esta experiencia que acabo de vivir de tránsito esta semana? Y Dios me vuelve a hablar: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. ¿Qué más dice el texto aquí? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Wow. Fíjese que hay una persona en la Biblia muy cercana y que no pudo ver cara a cara a Dios. ¿Se imagina usted ver cara a cara a Dios? Usted tiene un encuentro de ver cara a cara. Yo creo que es tan fuerte eso que Moisés, que casi queda ciego con esa experiencia. Esta es una promesa tremenda. ¿Cómo podemos, cuando partamos la presencia de Él, tener un encuentro con Dios? Dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque hay una promesa, y porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios, los del limpio corazón. El tema del corazón está a lo largo de toda la Escritura. Y fíjese, porque lo que hay en el corazón, lo que abunda en el corazón es lo que reproduce la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo tener un corazón limpio? Para tener un corazón limpio
habría que ver en la Escritura qué son las cosas que no hay en un corazón limpio. En Mateo capítulo 15, versículo 19, dice así, hablando del corazón: porque del corazón salen los malos deseos. Los de corazón limpio van a ver a Dios. Con los malos deseos probablemente no veremos a Dios, porque del corazón salen los malos deseos. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, traducción literal también, inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, los que son los testimonios no reales, que es donde está la hipocresía, donde está el doble estándar, que lo que presento en realidad no es lo que soy, porque ahí en lo que soy solamente Dios lo sabe, porque conoce cada uno de nuestros actos. Aún los que están en oculto, Dios los saca a la luz y los conoce profundamente. Las blasfemias. ¿Qué son las blasfemias? Las difamaciones, la deshonra, la ira, el enojo, el descrédito hacia el otro. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Pero mientras estas cosas estén en nuestros corazones, la distancia de ver a Dios y la posibilidad de verlo se aleja profundamente. Yo lo animo, hay una cosa que se llama léxico, que es un diccionario bíblico, donde usted busca una palabra y le aparecen todos los textos bíblicos que aparecen en la Biblia respecto a una palabra. Usted puede colocar, por ejemplo, la palabra corazón y le aparece la cantidad de palabras que aparecen, la palabra corazón en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Busque la palabra corazón, la cantidad de veces que aparece la palabra corazón. Porque en el corazón se emana todo, del corazón emana la vida, del corazón salen todas estas cosas, y la cantidad de veces que aparece de la abundancia del corazón habla la boca, las veces que Jesús habló del corazón. Solamente los limpios de corazón verán a Dios. Tenemos que revisar nuestro corazón todos los días. Que los dichos de mi boca, dice la Biblia, y las meditaciones de mi corazón, hasta las meditaciones, sean gratas delante de ti, oh Señor. Un salmo. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratas delante de ti. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificadores son los que ministran paz. Si algo nos pasa hoy día en Chile, es que no vemos pacificadores. Cada uno defendiendo de la propia trinchera y para dónde tiramos. Pero nos falta, en los momentos más duros, en las crisis sociales en el mundo, surgía alguien en un liderazgo, hombre o mujer, que era articulado como un pacificador y lograba que se produjeran situaciones realmente inesperadas. Y lo que nosotros necesitamos es orar mucho para que Dios levante pacificadores en medio de nuestra nación. Contaba en el mensaje anterior, en el conflicto de Chile y Argentina, cómo cuando Dios levanta un hombre, un cristiano en Argentina, que era un profeta evangélico, y dice, se verán los ejércitos cara a cara, pero no habrá guerra, que fue el año 78. Se verán los ejércitos cara a cara y no habrá guerra. Y el día 23 de diciembre del 78, cuando tiene que la Armada Argentina disparar el primer cañón, porque es el día que tenían planificado, viene una niebla, se lo conté la semana pasada, wow, y no lo pueden hacer al día 24, ocurre la mediación papal y Dios levanta a través de un hombre una pacificación para que no se produzca un conflicto bélico. Nosotros necesitamos que sea el Señor que en este tiempo haga cosas sobrenaturales. En esta experiencia que estábamos con mi esposa transitando hacia el centro, nos llamó la atención que había un joven que así, pero con mucha rabia, con un pedazo así de cemento, tratando de romperlo,
Y así, y entonces la Carolina se quedó parada. Yo dije, Carolina, vamos transitando, pero así con una violencia de repente, tratando de romper, así. Estábamos próximos a la plaza Italia, va a quedar hoy día, como usted quiera llamar. Han cambiado tanto el nombre de la plaza, tratando de romper este pedazo. Entonces la Carolina me decía, ¿qué hacemos? No, tenemos que transitar nomás, mijo. Entonces la Carolina me preguntaba, pero estaba con un problema mental. No, Carolina, le decía yo, ¿pero para qué estás haciendo eso? Como muy ingenua ella, muy ingenua. Entonces me dijo, no, lo que él estaba haciendo era tratando de destruir, le dije yo, ese montículo de cemento para que se transformara en piedrecita y con eso estaba fabricando armamento. No te puedo creer, sí, eso es lo que estaba haciendo. Yo me dijo, tuvo como un anhelo, como un deseo de acercarme del joven, tocarle el hombro y ¿por qué te levantas la capucha? Pero bueno, no voy a hacer eso. pero yo creo que deberíamos haberlo hecho. ¿Usted lo habría hecho o no lo habría hecho? Y se lo hubiéramos hecho. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos sean llamados hijos de Dios. Wow, no lo hicimos, obviamente. Era una situación peligrosa y quizás podría haber sido imprudente. Pero hasta el día de hoy sigo pensando y se lo hubiéramos hecho. Y se hubiese pasado algo ahí con ese joven. ¿Qué hacemos frente a la violencia de manera práctica? Como este joven. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué no me permites conversar contigo? ¿Qué estás haciendo con esto? O simplemente orar. O ambas. Termino finalmente cuando dice acá, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, ¿de quiénes es el reino de los cielos? Si te persiguen por causa de la justicia de Dios, eres bienaventurado. Por causa de ser un pacificador, Mandela estuvo 20 años en una cárcel. Otros perdieron la vida, como Martin Luther King. Y podríamos contar tantos testimonios. Que por seguir la justicia muchas veces tiene costos altos. Pero dice que los que padecen persecución, no cualquier persecución, la persecución por causa de la justicia, no por causa de cosas que están fuera del marco de la justicia, ahí está bien la persecución. Pero cuando sufre situaciones que son injustas por causa de velar por los preceptos de Dios, dice, de ellos es el reino de los cielos. Cuando uno ve la historia de la iglesia, ¿dónde la iglesia, no digo que es el único episodio, pero en general donde uno visualiza la historia de la iglesia contemporánea, ¿dónde fue más fuerte la iglesia? ¿Dónde fue más viva? ¿Dónde fue más llena del poder del Espíritu Santo? ¿Dónde hubo más milagros, más señales? ¿Dónde hubo cosas más sobrenaturales? Fíjese que es cuando la iglesia fue perseguida. Cuando la iglesia fue perseguida, aparece la valentía de la iglesia, aparece la iglesia dependiente de la oración, dependiente de los milagros, la iglesia presencial donde está la necesidad de la gente. Esto lo puede mejor testificar nuestro amigo Marcelo González, cuando tiene que viajar a Corea, que es un país en el que si usted predica, ahí se va preso a un campo de concentración o lo matan, es donde más él vive milagros ahí. Porque se cumple esta palabra, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo termina finalmente la última bienaventuranza de este pasaje? Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. ¿Esto va a ocurrir? Sí, esto puede llegar a ocurrir. El problema es que nosotros vivimos en un país de muchas bondades, por decirlo de esa manera. Tenemos libertad de culto,
tenemos libertad de expresión, pero cuando hay países que no tienen libertad de culto, no tienen libertad de expresión, y se empieza a restringir estos espacios, la iglesia comienza a ser atacada, y ahí sale la mejor iglesia, la iglesia valiente, la iglesia perseguida, y Jesús nos dice: no se angustien, bienaventurados eres cuando eso ocurra. No solamente hay una iglesia que se puede perseguir de esa forma, a lo mejor a ti, en el espacio donde estás hoy día, por solamente ser cristiana, por solamente ser cristiano, te juzgan, te persiguen, te estigman, te desclasifican o te discriminan. O se mofan, que el canuto, que no sé qué cosa. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan, porque muchas veces la gente, por difamar, miente, desacredita, a veces por envidia también miente, y diga contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardonador, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Termino con una frase famosa de un pastor amigo, que Iván Baker, que ya está en la presencia de Dios. Entonces tenía una frase muy famosa, me encantaba, me dijo: el cristiano que no tiene pruebas, ni situaciones complicadas, ni tribulaciones, preocúpese, porque lo más probable es que a lo mejor no sea cristiano. Y es verdad, el TAC para llegar al reino de los cielos son las pruebas, las tribulaciones, las circunstancias complejas. Jesús lo dijo, la Biblia lo dice. Es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones lleguemos al reino de Dios. Mi deseo para ustedes es el que mismo está en estas palabras, que sean personas bienaventuradas, bienaventuradas. El desafío es salgamos a la calle y veamos la realidad ahí, pero no simplemente siendo un espectador. Creo que hay una oportunidad única la que tenemos hoy, y muy particular, de predicar el Evangelio de Jesucristo. Y vamos a tener que buscar mucha dirección del Señor para hacerlo. Y los animo a eso. Creo que me hizo bien. Después hacía una reflexión con la Carola: ¿volverías? No sé si volvería otra vez a hacer el ejercicio. Pero después, dándole vuelta a la pregunta, si volvería para hacer algo práctico, para intentar ser un portador de una palabra de consuelo donde hay miseria, el amor a la miseria, donde hay una desesperanza, hacer algo, donde el joven que está tirando piedra, ¿qué tal si nos acercamos? A ver si lo hacemos esta semana, no sé, vamos a reflexionar a qué es lo que Dios nos dice. Que Dios nos dé sabiduría sobre esta palabra y animarles a ustedes a que retomemos la comunión los unos con los otros, y que tú seas un portador, como dice esta alabanza, un portador de su gloria, pero un portador activo y no contemplativo, y no que simplemente estemos cómodos sin ser personas que seamos valientes en predicar el Evangelio de Jesucristo, valientes en ser portadores de palabras de consuelo, valientes en tener una mirada de misericordia, el amor a la miseria, el amor inagotable de Dios. Porque esa es la iglesia que trasciende, esa es la iglesia que es viva, esa es la iglesia que verdaderamente testifica el nombre de Cristo. Dios los bendiga. Vamos a orar por esta palabra también. Señor Jesús, tanta riqueza vemos en tu palabra y tanto desafío también vemos. Pero tanto individualismo nosotros muchas veces tenemos,
egoísmos personales y que nos impide, Señor, muchas veces ser obedientes con valentía, con acción, en predicar tu evangelio y ser, Señor, una iglesia presente en la necesidad, en el amor a la miseria, Señor, y tener una mirada también de compasión a aquellos que no te conocen, Señor. Necesitamos tanta ayuda, tanto discernimiento tuyo, Señor, tanta sabiduría, Señor, y pedimos, Señor, por sobre todas las cosas, que seamos hombres y mujeres valientes en estos tiempos. Hombres y mujeres valientes, Señor, en estos tiempos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Quiero no dejar de pasar que omití un versículo y que el Espíritu Santo me lo acaba de recordar. Una bienaventuranza. Termino, eso sí, con esto. En el versículo 3 dice así: bienaventurados, versículo 5, perdón. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Este es un concepto extraordinario en la Biblia. La Biblia, el manso no significa la pasividad. El manso no significa ser menso. Una persona con falta de discernimiento, con propósito y con dirección. La mansedumbre tiene que ver con la capacidad de desarrollar algo que solamente proviene de Dios, que es el dominio propio frente a cualquier circunstancia adversa que vivamos. De hecho, la mansedumbre es imposible desarrollarla sin una relación espiritual con Dios. No existe. Porque es un fruto del Espíritu. Cuando habla en Gálatas capítulo 5 y habla de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, uno de los frutos del Espíritu es la mansedumbre. La mansedumbre se desarrolla en los momentos donde estamos en situaciones disruptivas, de conflictos, de peleas, de celos, de contienda. Es ahí donde se desarrolla el verdadero carácter de una persona. La capacidad de responder mal por mal o la capacidad de responder bien por mal. La capacidad de amar incluso a tu enemigo o odiar a tu enemigo. La mansedumbre no se puede desarrollar, es imposible si no hay una relación con el Espíritu Santo, con la persona del Espíritu Santo. Si no conoces quién es esta persona, Espíritu Santo, nunca vas a descubrir la mansedumbre. Porque la mansedumbre nace como un fruto, no es el único, como un fruto del Espíritu. Moisés vivió tantas situaciones de conflicto, tantas situaciones de rebeldía del pueblo, de crítica a él como en su liderazgo, y la Biblia dice: quiero ser yo hombre más manso en la tierra que Moisés. La mansedumbre se vive cuando tenemos al frente el odio, la agresión, el celo, la ira, la ingratitud. Ahí se vive la mansedumbre y todos necesitamos desarrollarla profundamente. Hermanos, que Dios te bendiga, que tengas una linda tarde y vamos por más. Y ¿qué tal si vamos a recorrer desde el Parque Bustamante hasta la Plaza de Armas a ver qué es lo que Dios hace, siendo portadores de misericordia y de consuelo a la gente? Un gran abrazo.